Aprendizaje basado en proyecto es una metodología y principalmente se centra los estudiantes en el trabajo, ¿sí? Ellos están empoderados para aprender cómo aprender y bueno, hay varios componentes o como elementos clave para tener un buen ABP. Pregunta o problema, investigación, hay una muestra pública y mucho espacio para reflexionar y revisar el trabajo. Beneficio para los estudiantes en un proyecto ABP que son empoderados, ¿sí? Son protagonistas en su propio aprendizaje, se sienten importantes, con un rol importante en la comunidad, en la escuela, en su aula. Están haciendo algo significativo, no solamente recibiendo información, memorizando datos, pero aplicando a algo real y auténtico. Pero un proyecto que me fascina es uno de un colegio en La Granja. Después del Censo Nacional en Chile, los estudiantes conversaron del proceso y lo que vieron en su propio contexto y tenían muchas ideas distintas de cómo sería un censo mejor y más pertinente a ellos. Entonces ellos crearon su propio censo en el colegio y fue todos los pasos para diseñar preguntas, ejecutar las entrevistas, analizar los datos y difundir y como publicar los resultados. Entonces fue maravilloso como un proyecto porque ellos generaron ese proyecto por su interés y necesidad. Y en todo el proceso han aprendido mucho de contenidos y sus habilidades socioemocionales también. Entiendo totalmente la pregunta y me preocupaba también en mi propia enseñanza en mi aula cómo puedo cubrir el currículo mientras estoy implementando proyectos, ¿sí? Y lo que digo es que no es fuera del currículum. Un proyecto es basado en los contenidos y habilidades dados por el Estado. Entonces, en ese caso del censo, con los intereses de los estudiantes, para generar otro censo como más pertinente a ellos, entró matemáticas con todos los objetivos de aprendizaje de estadística, que fue por su nivel, lenguaje, cómo podemos formar buenas preguntas, cómo podemos difundir la información en una forma bien comunicada y también ciencias sociales, ¿sí? Como toda la política y todo como el propósito de un censo, ¿para qué usamos esa información? Entonces yo veo que está instalado el currículum en un buen ABP. ABP no llega como receta, ¿ya? Entonces yo como historiadora, en mi propia clase de ciencias sociales, tenía muchos proyectos con una asignatura, un área, ¿ya? Pero con otra colega también generamos otros proyectos como interdisciplinarios y con más colegas podemos tener un proyecto como mayor interdisciplinario, ¿sí? Entonces puede ser como adentro de una asignatura y con todas las asignaturas. Depende de la comunidad, del contexto, de las conexiones con el currículum. Bueno, un aspecto de aprendizaje basado en proyecto es colaboración y trabajo colaborativo. Entonces, si estamos generando un tipo de enseñanza enfocado en eso, tenemos que modelarlo como adultos también. Necesitamos una cultura de comparto, ¿sí? Y condiciones necesarias para generar esa colaboración obviamente incluye tiempo para conversar, planificar y evaluar todo el proceso. Y si no tenemos ese tipo de tiempo profesional, es muy difícil generar un buen proyecto y ejecutarlo. También necesitamos vínculos con nuestros equipos directivos, permisión para experimentar, fallar y retomar cosas y ajustar.
es difícil hacer ese cambio de paradigma tan fuerte en una clase, entonces necesitamos un espacio para evolucionar y no solamente como un día estamos haciendo una cosa y otro día completamente distinto. Es un proceso de cambio. Entonces necesitamos apoyo de los directivos, condiciones para generar esa cultura de cambio y gestión de un cambio que es necesario, pero igual es difícil. Casos de docentes cambiando su práctica como individuos, pero somos individuales siempre en un contexto institucional y si no tenemos o no recibimos apoyo con cosas importantes, ajustes, es difícil. Encontramos con desafíos tan grandes como un horario. Por ejemplo, si yo necesito confeccionar una muestra pública para que muestren mis estudiantes su proyecto y no me dan un espacio en el horario del colegio para hacerlo, ¿qué hago? Entonces hay cosas así. Y siempre tenemos más éxito en la implementación de ABP cuando los directivos y los docentes están trabajando juntos para una visión en común. Bueno, yo veo el cambio fundamental en el rol de docente como guía en vez de catedrático, ¿ya? Bueno, siempre es importante recibir información en un momento clave como pertinente. Una clase expositiva, por ejemplo, sería necesario en un proyecto ABP. Pero si eso siempre es, si siempre están dando lo mismo y no ofreciendo un espacio para preguntas de los estudiantes, motivándolos con investigaciones y búsqueda de soluciones, no estamos generando ese cambio de proyectos. Entonces es difícil cambiar un rol tan tradicional como enfrente de todos, en el escenario como docente, el sabio, la sabia, a un guía. Pero eso yo encuentro fundamental y la habilidad de hacer buenas preguntas a los estudiantes en vez de ofrecer todas las respuestas. Una cosa es si podemos preguntar a los docentes de sus propias experiencias más impactantes, probablemente ellos van a describir cosas como un proyecto ABP, que había una oportunidad de preguntar, investigar, mostrar, reflexionar y podemos conectar con las experiencias suyas con ese cambio de su propia enseñanza, su práctica. Pero además debemos tener oportunidades para aprender la metodología. Yo recomiendo un tipo de taller o experiencia donde están aprendices en la metodología y yo hago talleres con un proyecto y modelo, ¿sí? Eso puede ser un ejemplo de un proyecto ABP donde se ve y hay una experiencia en vivo de lo que es o lo que sería. Y después podemos diseñar y implementar y evaluar todo el proceso con al final de qué aprendimos, qué debimos mejorar, con todo ese ciclo de mejora. La facilidad de encontrar información y datos ahora con internet, con teléfono, todo eso, para mí implica más la importancia de ABP como antes, ¿sí? Entonces, en 2 segundos cualquier estudiante puede encontrar con un dato, pero el desafío es ¿para qué usar esa información? ¿Por qué? Entonces, ABP es un vehículo, es un medio para hacer una demanda, motivar para aprender una cosa importante. Y yo creo que también al lado de los docentes, el internet y la tecnología como la habilidad de encontrar información fácilmente también nos ayuda, ¿sí? Porque podemos encontrar con casos, con ejemplos, con videos, muchos recursos y fuentes de información para aprender más rápido lo que estamos tratando de aprender.
sí, con tanta información que tenemos y fuentes en cualquier lugar, en un proyecto con investigaciones del internet o cualquier fuente, es muy importante como docente guiar el proceso de interrogar fuentes para su valor y su autenticidad y su conexión real con la información, porque si no estamos criticando alguna fuente y aceptando sin crítica, podemos equivocar en una forma. Entonces, el pensamiento crítico y evaluación de información es importante, fundamental a la investigación. Bueno, yo trabajaba muchos años en una red de escuelas utilizando principalmente la metodología ABP, y nuestro desempeño académico para nuestros estudiantes no fue peor que otra forma tradicional, fue más alto. Y una tasa muy importante es que nuestros estudiantes persistían en la universidad con sus estudios mejor que los que no han tenido ABP, porque están aplicando no solamente información, pero están creando habilidades como pensamiento crítico, creatividad, comunicación, metacognición, todo eso, solución de problemas, y están empoderados, ¿sí? No tienen miedo de hacer cosas, están empoderados. Entonces, podemos medir desempeño académico en una combinación de pruebas. Uno es la muestra pública, yo evalúo con una rúbrica, con evidencia de lo que dicen, ¿ya? Igual también implemento una prueba individual para el contenido que tienen que saber sí o sí. Si una persona está parte de un grupo y no hablan en la presentación, ¿cómo puedo asegurarme que ya aprendieron la material? Y bueno, entonces hay dos lados. No es exclusivamente una ni otra, pero la combinación me sirve mucho. Bueno, yo creo que buenas prácticas de enseñanza son parte de ABP. No estamos inventando algo como único. Y una buena evaluación en general implica evaluación formativa, constantemente con retroalimentación, con ajustes, y no tenemos una evaluación sumativa que es sorpresa, nunca. Tenemos que ofrecer los criterios al inicio de un proyecto para ser todo transparente, ¿sí? Y estamos como equipo llegando a un nivel de desempeño alto. No estoy como docente tratando de empujarte fuera de ese nivel, estoy apoyándote en llegar a ese nivel. Entonces, evaluación en ABP, bueno, no es tan distinta que una buena evaluación en otra forma, pero es mucho más formativa, ¿sí? Constantemente presente. Y como no estoy enfrente de los estudiantes siempre hablando a ellos, yo tengo más libertad y tiempo para circular y escuchar lo que están haciendo, lo que están aprendiendo. Y con eso es información constante de, mira, hay una brecha de conocimiento acá, ese grupo no está funcionando bien allá, entonces yo puedo hacer mis ajustes en una forma más flexible y pertinente en el momento.